Hola, hola, mis queridísimos romanticones y romanticonas. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde la magia del amor y las historias más cautivadoras cobran vida. Soy y estoy absolutamente emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para embarcarnos juntos en un viaje lleno de suspiros, corazones palpitantes y por supuesto, mucha ternura. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo de dos estrellas que brillan con luz propia, dos nombres que evocan imágenes de miradas cómplices, risas contagiosas y una química que traspasa la pantalla, Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, hablamos de la pareja que conquistó nuestros corazones en Senkalkam, y que aunque no confirmen nada oficialmente, siguen encendiendo las redes sociales con cada interacción, cada rumor, cada pequeña pista que nos hace creer que quizás su historia de amor va mucho más allá de la ficción. Prepárense porque hoy vamos a diseñar juntos la cita de ensueño perfecta para Ande y Kerem. Olvidémonos por un momento de las alfombras rojas, los sets de grabación y los focos. Imaginemos un día, una tarde, una noche mágica, creada a medida para que estos dos artistas puedan conectar a un nivel aún más profundo, lejos de las presiones y el escrutinio público. Vamos a pensar en cada detalle, desde el lugar ideal hasta la actividad perfecta, pasando por la música que ambientaría la atmósfera y, por supuesto, la comida que deleitaría sus paladares. Pero antes de que empecemos a soñar juntos, tengo un favor muy especial que pedirles: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde exploramos las historias de amor más fascinantes, analizamos las tendencias del mundo del espectáculo y, sobre todo, compartimos nuestra pasión por el romance. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que los haga sonreír, suspirar y creer en la magia del amor. Ahora sí, manos a la obra y a soñar en grande. Bien, ahora que somos una gran familia, pongámonos manos a la obra con la creación de esta cita perfecta. Para empezar, debemos tener en cuenta las personalidades de Ande y Kerem. Ande con su espíritu artístico, su amor por la naturaleza y su elegancia innata; Kerem con su energía arrolladora, su sentido del humor y su pasión por la aventura. Necesitamos un lugar que combine la tranquilidad con la emoción, la belleza natural con un toque de sofisticación. ¿Qué tal si empezamos imaginando una escapada a la Capadocia, en Turquía? Sí, esa región mágica con sus formaciones rocosas únicas, sus ciudades subterráneas y por supuesto sus icónicos globos aerostáticos al amanecer. Imaginen a Ande y Kerem despertándose temprano, abrigados y emocionados, listos para surcar los cielos en un globo aerostático. El amanecer pintando el cielo con colores cálidos, las formaciones rocosas recortándose en la distancia, y ellos, abrazados, compartiendo un momento de pura magia y conexión. Sería un comienzo de día absolutamente inolvidable. Piensen en la tranquilidad del aire, el silencio roto solo por el crepitar del quemador y la vista impresionante que se extiende ante sus ojos. Un recuerdo para atesorar por siempre. Podríamos incluso personalizar el globo, quizás con sus iniciales o un pequeño guiño a su serie, un detalle que seguro les encantaría. Después del vuelo en globo podríamos pensar en un desayuno tranquilo y romántico en una terraza con vistas a los valles de la Capadocia. Imaginen una mesa adornada con flores silvestres, un mantel a cuadros, café turco recién hecho y una selección de delicias locales: miel, quesos, aceitunas, pan recién horneado. Un momento para relajarse, disfrutar del paisaje y conversar sobre sus sueños, sus proyectos y, por supuesto, sobre lo agradecidos que están de compartir este momento juntos. El desayuno podría ser aún más especial si se preparara con ingredientes locales y orgánicos, destacando la riqueza gastronómica de la región. Podríamos incluso contratar a un chef local para que les explique la historia de cada plato y cómo se elabora, sumergiéndolos aún más en la cultura turca. Luego podríamos planear una visita a una de las ciudades subterráneas de la Capadocia, como Derinkuyu o Kaymakli. Explorar estos laberintos ancestrales, descubrir la historia y la cultura de la región, y quizás, incluso, perderse un poco entre sus estrechos pasillos, creando recuerdos únicos y divertidos. Imaginen a Kerem, siempre dispuesto a hacer reír a Ande contando historias inventadas sobre los antiguos habitantes de la ciudad, o a Ande maravillada por la arquitectura y la ingeniería de estos lugares. Para hacer la experiencia aún más emocionante, podríamos contratar a un guía privado que les cuente las leyendas y los misterios que se esconden entre las paredes de estas ciudades milenarias. Imagine la emoción de descubrir pasadizos secretos y aprender sobre la vida de las personas que se refugiaron en estos lugares durante siglos. Para la tarde podríamos organizar una clase privada de cerámica en un taller local. Ande, con su talento artístico, seguramente disfrutaría creando una pieza única con sus propias manos, y Kerem, siempre dispuesto a aprender cosas nuevas, se dejaría guiar por la experiencia del artesano. Imaginen las risas mientras intentan dar forma al barro, las manos entrelazadas para ayudarse mutuamente, y al final del día, dos hermosas piezas de cerámica que les recordarán este día tan especial. La clase de cerámica podría ser una oportunidad para que Ande y Kerem expresen su creatividad y creen algo juntos, un símbolo tangible de su conexión.
Podríamos incluso pedir al artesano que les enseñe técnicas tradicionales de la cerámica turca, como la pintura con motivos geométricos o la decoración con esmaltes de colores. Y ahora, llegamos a la noche, el momento más romántico del día. Podríamos reservar una cena íntima en un restaurante cueva con vistas al valle. Imaginen una mesa a la luz de las velas, música suave de fondo, y un menú degustación de platos tradicionales turcos, maridados con los mejores vinos de la región. Un momento para disfrutar de la buena comida, conversar sobre sus pasiones, sus miedos y sus esperanzas, y simplemente conectar a un nivel más profundo. Podríamos personalizar el menú con los platos favoritos de Hande y Kerem, y pedir al chef que les explique la historia y los ingredientes de cada plato. La música de fondo podría ser una selección de canciones turcas tradicionales o una banda sonora personalizada con sus canciones favoritas, creando una atmósfera aún más romántica. Pero la noche no termina ahí. Después de la cena podríamos regresar al hotel, donde podríamos tener preparada una sorpresa especial, una terraza privada con una fogata, mantas cálidas y una vista espectacular del cielo estrellado. Imaginen a Hande y Kerem acurrucados junto al fuego compartiendo historias, riendo y mirando las estrellas. Kerem quizás tocando la guitarra y cantándole una canción a Hande, o Hande contando historias sobre las constelaciones y los mitos griegos. Un momento de pura magia y romanticismo, bajo el cielo estrellado de la Capadocia. Podríamos incluso contratar a un astrónomo para que les explique las constelaciones y los planetas que se pueden ver en el cielo de la Capadocia, convirtiendo la noche en una experiencia educativa y romántica a la vez. Y para completar la atmósfera podríamos preparar unos sesemores, el clásico postre de fogata americano, un detalle dulce y divertido que seguro les encantaría. Pero si la Capadocia les parece demasiado tradicional, podríamos optar por una experiencia más bohemia y artística. ¿Qué tal una escapada a Alaat, un encantador pueblo costero en la costa turca del Egeo? Alaat es conocido por sus casas de piedra, sus calles estrechas y empedradas, sus boutiques de diseño y su ambiente relajado y creativo. Sería el escenario perfecto para una cita llena de arte, cultura y buena vibra. Imagine el contraste de la arquitectura tradicional con la modernidad de las boutiques y galerías de arte, creando un ambiente único y estimulante. Podríamos comenzar el día explorando las calles de Alaat, descubriendo sus rincones escondidos, sus tiendas de artesanía y sus galerías de arte. Imaginen a Hande con su ojo artístico deteniéndose a admirar una pintura o una escultura, y a Kerem, comprándole un regalo sorpresa en una tienda de diseño. Un paseo tranquilo y relajado, disfrutando del ambiente del pueblo y de la compañía del otro. Podríamos organizar una búsqueda del tesoro por las calles de Alaat, con pistas que les lleven a descubrir los rincones más emblemáticos del pueblo y a encontrar pequeños tesoros en las tiendas de artesanía. Esta actividad sería una forma divertida y original de explorar el pueblo y de poner a prueba su ingenio y su trabajo en equipo. Luego podríamos tomar una clase de cocina turca en una casa tradicional de Alaat. Aprender a preparar platos típicos de la región, como el meze, el kebab o el baklava, y luego disfrutar de un delicioso almuerzo juntos en el jardín de la casa. Imaginen a Kerem, siempre dispuesto a ayudar en la cocina, tratando de imitar a la chef y haciendo reír a Hande con sus ocurrencias, o a Hande compartiendo sus